No sé cuánto tiempo ha pasado desde la explosión. A veces siento que fueron días. A veces siento que fueron años. El sol ya no es el mismo. Está cubierto por un velo rojo, como si el cielo estuviera sangrando para siempre. Caminaba con la gorra de Don Ramón en la cabeza. Era demasiado grande para mí, me cubría casi los ojos, pero no me importaba. La gorra era lo único que me recordaba que todavía tenía una familia que buscar. Que todavía había esperanza. Pero el mundo no me dejaba olvidar que estaba hecho de cenizas y muerte. Esa mañana me aventuré a una ciudad que no había explorado antes. Los edificios estaban torcidos, derretidos como velas bajo el fuego de la bomba. En las calles, los autos eran esqueletos oxidados, y los cadáveres se mezclaban con la basura, como si fueran parte del paisaje. Lo peor era el olor. Un hedor dulzón, espeso, que se pegaba en la garganta como alquitrán. Era el olor de la carne en descomposición, mezclado con humo, polvo y sangre seca. Cada vez que respiraba, sentía ganas de vomitar. Avancé con el machete en la mano. El silencio era engañoso. Ya sabía que los muertos caminaban sin avisar. No tardaron en aparecer. Primero escuché el arrastre de pies. Luego, los gemidos guturales, como si los zombies intentaran llorar, pero solo escupieran aire y sangre. Eran 3. Uno de ellos tenía la mandíbula colgando, apenas sostenida por tendones. Otro caminaba con las tripas fuera, arrastrándolas como una serpiente roja detrás de él. El tercero era un niño, más pequeño que yo, con la piel completamente quemada, los ojos blancos y las uñas largas, como cuchillas. Los 3 avanzaban hacia mí. Me temblaron las piernas, y sentí el hormigueo en los brazos. La garrotera. No. No ahora. Cerré los ojos, respiré profundo, apreté con fuerza la gorra de Don Ramón y grité dentro de mi cabeza. No tengas miedo. No tengas miedo. El entumecimiento desapareció, y me lancé hacia ellos. Clavé el machete en la cabeza del primero. Escuché el crujido del cráneo partiéndose y la masa gris saliendo como una papilla caliente. El segundo me golpeó con su brazo colgante y caí al suelo, rodando entre su sangre y vísceras. El niño zombi se me lanzó encima, con los dientes castañeando a centímetros de mi cuello. Su aliento olía a carne podrida. Con la otra mano agarré una piedra y le rompí el cráneo. Sentí como el hueso se hundía y su cabeza se convertía en una masa blanda. Me levanté jadeando, con la sangre chorreando por mi cara. Ya no era un niño normal. Estaba aprendiendo a ser un monstruo para sobrevivir en un mundo de monstruos. Más adelante, encontré algo extraño. En una pared medio derrumbada, había marcas escritas con carbón. Vecindad. Vivo. Huimos. Mi corazón dio un salto. Alguien de la vecindad había estado ahí. No sabía quién, pero alguien había sobrevivido. Quizá Kiko, la Chilindrina, Doña Florinda, Don Ramón, o cualquiera. Seguí las marcas, que parecían señales, como migajas de pan en el camino. Me llevaron hasta un edificio viejo, un hospital abandonado. El lugar olía a muerte. Entré con cuidado. El piso estaba lleno de charcos oscuros, pegajosos. Los pasillos estaban decorados con cuerpos desmembrados, algunos aún colgando de ganchos oxidados en las paredes, como si hubieran sido usados para experimentos. Había niños con las cabezas abiertas, mujeres con agujeros en el pecho, hombres atados a camillas con los intestinos expuestos. Me temblaban las manos, pero seguí avanzando. En una sala encontré documentos tirados en el suelo. Eran hojas sucias, con manchas de sangre. Decían cosas sobre proyecto viral, mutaciones y control poblacional. Palabras que no entendía del todo, pero que me recordaban lo que Esteban me había dicho. La bomba no fue un accidente. Había nombres de lugares y fechas. Fechas que coincidían con el día en que todo se había ido al infierno. Entonces lo entendí. La bomba fue lanzada para cubrir algo. No para ganar una guerra, sino para borrar pruebas. Mientras leía, escuché un ruido detrás de mí. Giré, y ahí estaba. Un zombi distinto. Más grande, más grotesco. Tenía agujeros en todo el cuerpo, como si le hubieran metido tubos alguna vez. Su piel estaba llena de cicatrices, y de su boca caía un líquido espeso, verde. Lo peor eran sus ojos. No estaban muertos, brillaban con rabia. Era un experimento. Uno de los que hablaban los papeles.
Me lanzó un rugido que hizo retumbar las paredes. Corrí por los pasillos mientras aquel monstruo arrancaba puertas y paredes para alcanzarme. Tropecé con un cadáver abierto, caí al suelo, y el zombi estuvo a punto de aplastarme. Levanté el machete justo a tiempo y se lo clavé en el ojo. El monstruo chilló, pero no cayó. Con todas mis fuerzas, agarré una barra metálica del suelo y se la atravesé en la boca, rompiendo huesos y carne. La criatura cayó de rodillas, gimiendo, hasta desplomarse como un saco de vísceras. Me quedé jadeando, empapado de sangre que no era mía. Antes de salir del hospital, vi algo en la pared del sótano. Con sangre seca, alguien había escrito: "Nos dirigimos al sur. Buscando refugio. No estamos todos, pero seguimos". Casi me desmayé. Ellos estaban vivos. Algunos de la vecindad habían sobrevivido. Me arrodillé frente a esas palabras, llorando, con la gorra de Don Ramón apretada contra mi pecho. El hospital me había mostrado dos cosas. 1. La verdad. La bomba fue lanzada para ocultar los experimentos del virus. 2. La esperanza. Mis vecinos estaban vivos, en algún lugar al sur. Salí del hospital con la mirada fija en el horizonte. Todavía quedaban zombis, fanáticos y saqueadores. Todavía quedaban secretos enterrados en papeles manchados de sangre. Pero yo no iba a detenerme. La gorra de Don Ramón en mi cabeza, las marcas en la pared, las palabras escritas en sangre. Todo me decía lo mismo. Mi familia seguía ahí afuera. Y yo iba a encontrarlos. El viento soplaba cenizas como nieve negra. El cielo, siempre rojo, parecía cada vez más pesado, como si fuera a aplastarnos con su propio peso. Caminaba hacia el sur, siguiendo las señales que había encontrado en aquel hospital. Cada paso me hundía en un silencio cargado de gemidos lejanos. Tenía hambre. Tenía sed. Y la gorra de Don Ramón en mi cabeza se sentía cada vez más pesada, como si me recordara: "No te detengas, muchacho, sigue buscándonos". Llegué a lo que parecía una plaza. Antes seguramente había sido un lugar bonito. Con bancas, árboles y hasta un kiosco en el centro. Pero ahora los árboles estaban secos, retorcidos, y las bancas cubiertas de huesos humanos, algunos roídos hasta la médula. El kiosco estaba lleno de cuerpos colgados, amarrados con alambres de púas. Sus vientres estaban abiertos y vacíos, como sacos de carne. Una bandada de cuervos se disputaba los restos que quedaban en las cuencas de sus ojos. Tuve que taparme la boca para no vomitar. De repente, escuché gritos. No eran gemidos de zombis. Eran voces humanas. Me acerqué escondido entre los árboles secos y vi un grupo de personas, unas 15, luchando contra una horda de muertos. Tenían armas improvisadas. Machetes, baits, palos con clavos. Pero los zombis eran muchos más. Uno de los hombres fue derribado. Un zombi le arrancó la piel de la cara de un mordisco, dejando su cráneo expuesto, todavía vivo, gritando. Otro fue rodeado y le desgarraron el abdomen, sacándole los intestinos mientras los muertos se los pasaban de boca en boca como si fueran fideos. El suelo se volvió un río de sangre. Me quedé congelado, con las piernas rígidas. Sentía la garrotera subiendo por mis brazos. No. Ahora no. Me pellizqué fuerte, me mordí la lengua hasta sangrar, respiré profundo. No podía quedarme tieso. Corrí hacia ellos. Grité con todas mis fuerzas y levanté el machete. Un zombi me saltó encima, y se lo incrusté en la frente. Sentí como la hoja crujía al atravesar hueso. Otro me mordió el brazo, pero solo alcanzó la manga rota. Le destrocé la mandíbula con una piedra. Entre todos, logramos acabar con los zombis. Los cuerpos caían, apilándose como montañas de carne podrida. El aire se llenó de un hedor insoportable, y el suelo estaba tan empapado de sangre que parecía un pantano rojo. El grupo me rodeó. Al principio me apuntaron con sus armas, pero luego bajaron la guardia. Un niño. Dijo una mujer con la cara llena de cicatrices. ¿Qué hace un niño aquí? No supe qué responder. Solo bajé la cabeza y murmuré. Busco a mi familia. A mis vecinos. Me dejaron quedarme con ellos. Esa noche hicimos una fogata en medio de las ruinas. El fuego iluminaba los rostros cansados de los sobrevivientes, todos llenos de cicatrices y ojos vacíos. Me dieron un pedazo de pan duro y un poco de agua sucia. Lo devoré como si fuera un banquete.
Mientras comíamos, escuché a los sobrevivientes hablar. Decían que venían del norte, huyendo de algo peor que los zombies. No fue la bomba lo que lo arruinó todo, dijo un viejo, con la voz ronca. La bomba fue solo la cortina. Lo que nos está matando es el virus. Y no todos los muertos lo tienen. Algunos cambian. Me quedé helado. Recordé al monstruo que había enfrentado en el hospital, aquel con tubos en el cuerpo y ojos brillantes. Yo vi uno de esos. Murmuré. Todos me miraron como si hubiera dicho una blasfemia. Uno de ellos, un hombre corpulento, se inclinó hacia mí. Si viste uno y sigues vivo. Muchacho, no eres común. Quizá por eso todavía caminas. No entendí lo que quería decir. En la madrugada, nos atacaron otra vez. No zombies, esta vez saqueadores. Hombres con máscaras de gas, armados con cuchillos oxidados y rifles viejos. No gritaban, no hablaban, solo se lanzaban sobre nosotros como bestias. Uno de ellos cortó la garganta de una mujer delante de mí. La sangre salió como una fuente, bañándome la cara. Otro clavó un cuchillo en el estómago del viejo, que cayó con las tripas derramándose en el suelo como serpientes calientes. Yo corrí. No quería hacerlo, pero mis piernas me traicionaron. Corrí entre el caos, escuchando los gritos, los disparos, los mordiscos de los zombies que volvieron atraídos por el ruido. Me escondí en una casa derrumbada. Desde una rendija vi cómo los saqueadores masacraban a los sobrevivientes que me habían acogido por unas horas. Luego los cuerpos caían y se levantaban de nuevo, con los ojos blancos, uniéndose a los zombies que devoraban lo que quedaba. Era un festín de los muertos. Me tapé los oídos, pero los gritos seguían sonando dentro de mi cabeza. Me mordí los labios hasta sangrar. Cuando todo terminó, la plaza estaba llena de cadáveres. Nadie había sobrevivido. Nadie excepto yo. Salí tambaleándome, con las manos temblorosas. Entre los cuerpos encontré algo. Un papel arrugado, manchado de sangre. Tenía las mismas marcas de carbón que había visto antes. Decía: Florinda. Ramón. Sur. Campamento. Se me erizó la piel. Era una señal. No solo estaban vivos. Habían dejado sus nombres. Apreté el papel contra mi pecho, como si fuera un tesoro. Esa noche dormí bajo un árbol seco, con la gorra de Don Ramón y el papel manchado de sangre. El mundo era un infierno lleno de monstruos, pero ahora lo sabía. Mis vecinos estaban vivos. Y yo iba a seguir su rastro, aunque me costara la vida. El papel manchado de sangre era mi brújula. Florinda. Ramón. Sur. Campamento. Lo apretaba contra mi pecho como si fuera un pedazo de esperanza. Caminé durante días. La piel de mis pies estaba llena de ampollas, mis labios partidos y secos. A cada paso, el mundo parecía más podrido. No había pájaros, no había perros ladrando, no había niños jugando. Solo cenizas, ruinas, y de vez en cuando, un gemido de los que ya no eran humanos. Al tercer día, llegué a un campamento. Estaba cercado con maderas y alambres oxidados. Había cruces hechas con huesos humanos clavadas en la entrada, y en lo alto de una de ellas colgaba un cadáver todavía fresco, goteando sangre sobre la tierra seca. El hedor era insoportable, pero dentro del campamento había gente. Alrededor de una fogata, cantaban. Sus voces eran graves, hipnóticas, como si rezaran en un idioma muerto. Me acerqué con cautela. No parecía que fueran saqueadores. Vestían túnicas hechas de harapos, y en sus rostros llevaban marcas negras pintadas con ceniza. En el centro, había un hombre enorme, con barba larga y ojos enloquecidos. Tenía un collar hecho con dedos humanos secos. Al verme, no se lanzaron contra mí. Al contrario, me sonrieron. Un niño. Gritó el barbudo. El elegido viene en forma de inocencia. Me rodearon, acariciándome los hombros, el cabello, como si fuera algo sagrado. Yo temblaba. Esa noche me dejaron quedarme con ellos. Me dieron agua y un poco de carne asada. La devoré sin pensarlo, hasta que vi algo en el fuego. Huesos pequeños, con uñas diminutas. Carne que no era de animal. Sentí ganas de vomitar. El barbudo, que todos llamaban el pastor, me habló. Hijo. El mundo fue limpiado por el fuego divino. Los que quedaron en pie deben purificarse en sangre para ser dignos del nuevo amanecer. No contesté.
Solo bajé la cabeza, apretando la gorra de don Ramón. Más tarde, me obligaron a asistir a una ceremonia. Nos llevaron a una especie de altar hecho con escombros y huesos. Había 5 personas arrodilladas, atadas, llorando y suplicando. El pastor levantó un cuchillo enorme, oxidado, cubierto de costras secas. Empezó a cortar. El primer hombre gritó hasta que le abrió la garganta de oreja a oreja, y la sangre salió como una fuente sobre el altar. Los demás empezaron a rezar más fuerte, como si la música de sus voces ahogara los alaridos de los sacrificados. A la segunda víctima le arrancaron el corazón mientras aún respiraba. Vi cómo lo levantaban, palpitando, y lo mordieron como si fuera pan. La tercera era una mujer. Le cortaron los brazos primero, dejándola desangrarse poco a poco, mientras los demás aplaudían. Yo no podía moverme. Las piernas me temblaban. Sentía el cosquilleo de la garrotera subiendo. No, no, no. No ahora. Apreté los ojos, respiré fuerte, y apreté la gorra contra mi frente. No tengas miedo, no tengas miedo. El entumecimiento desapareció. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de charcos de sangre. Las moscas zumbaban como una tormenta. El pastor me miró y sonrió. Tú también deberás purificarte. Pero no hoy. El fuego nos dijo que aún tienes un camino. Quise escapar, pero me vigilaban. Dormí en una choza de madera, con 2 hombres armados afuera. Al amanecer, mientras todos rezaban, escuché algo. En el suelo de la choza había un pedazo de papel arrugado, escondido bajo una piedra. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: Kiko. Sur. Seguimos. El profesor también. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Kiko estaba vivo. El profesor Girafales también. Y seguían hacia el sur. Guardé el papel en mi bolsillo, cerca de la gorra de don Ramón. No podía quedarme ahí. Si lo hacía, terminaría siendo parte de sus sacrificios. Esperé a la noche. El campamento estaba en silencio, solo roto por los rezos. Los vigilantes dormitaban. Tomé una piedra y golpeé la cabeza de uno, rápido, sin pensarlo. Sentí como el cráneo se hundía bajo mis manos. El otro despertó, y le clavé el machete en la boca, partiendo sus dientes en pedazos. Me escabullí entre las chozas. Pero antes de irme, volví la mirada hacia el altar. El pastor estaba de rodillas, rezando frente a los cadáveres mutilados. Su sombra se proyectaba larga, como un monstruo. Me juré a mí mismo. Si alguna vez me lo encontraba de nuevo, lo mataría. Y entonces corrí hacia la oscuridad, siguiendo el sur, siguiendo las pistas de mi familia. Esa noche dormí entre ruinas, con el eco de los rezos del culto resonando todavía en mis oídos. El mundo era un infierno. Pero ahora sabía que no estaba solo. Doña Florinda, Kiko, don Ramón, la Chilindrina, el profesor. Estaban vivos. Y yo no iba a detenerme hasta reunirnos otra vez. El sur me llamaba. El papel arrugado seguía en mi bolsillo, junto a la gorra de don Ramón. Kiko. El profesor. Seguimos. Cada vez que lo leía, me ardían los ojos, pero no de tristeza, sino de esperanza. Después de varios días caminando, encontré una ciudad en ruinas. Los edificios parecían esqueletos de piedra, con ventanas rotas como bocas abiertas. El silencio era espeso, roto solo por el chillido de los cuervos que arrancaban pedazos de carne de cadáveres colgando de postes. Pero lo que más me llamó la atención fue el ruido. A lo lejos, se escuchaban gritos. No gemidos de zombies, sino gritos de gente viva. Me acerqué, escondiéndome entre los escombros. Vi un estadio enorme, como un coliseo antiguo, pero destrozado. Lo habían reparado con chatarra y huesos humanos, y las gradas estaban llenas de personas aullando, riendo, golpeando tambores hechos con piel. En el centro de la arena, había zombies. Y personas. Los saqueadores, vestidos con armaduras improvisadas de metal oxidado, obligaban a los prisioneros a pelear contra los muertos. Algunos solo tenían cuchillos pequeños o palos rotos. Vi a una mujer caer al suelo mientras un zombi le arrancaba la mandíbula de un mordisco. Otro hombre fue rodeado, desgarrado vivo. Sus intestinos cayeron como víboras, y los zombis se los comieron entre chillidos. Las gradas rugieron, celebrando. Me dieron náuseas. Pero antes de que pudiera irme, una mano me atrapó por detrás. Sentí un golpe en la cabeza.
Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una celda subterránea, encadenado a otros prisioneros. Uno de ellos me miró con ojos apagados. Eres nuevo. Mañana te toca el espectáculo. Me recorrió un escalofrío. Al amanecer, nos arrastraron a la arena. El suelo estaba cubierto de sangre seca, vísceras podridas y huesos rotos. El olor era insoportable. Nos lanzaron armas viejas. A mí me dieron un cuchillo oxidado. Al abrirse las rejas, los zombies salieron. Eran 10. Algunos con la piel quemada, otros sin ojos, otros con las costillas abiertas y gusanos saliendo. Avanzaban tambaleándose, gruñendo, hambrientos. Los demás prisioneros gritaban, lloraban, rezaban. Yo apreté la gorra de Don Ramón contra mi pecho un segundo, luego el cuchillo. No podía morir ahí. No mientras mis vecinos estuvieran vivos. Un zombi se me lanzó encima. Le clavé el cuchillo en el ojo, girando hasta escuchar el crujido de su cráneo. La sangre negra me empapó la cara. Otro me mordió el hombro, pero logré hundirle el cuchillo en la garganta hasta que le salió un chorro espeso que me cubrió entero. Vi a un prisionero caer al suelo. Un zombi le arrancó el brazo de un tirón, salpicando sangre por todos lados, y luego lo devoró mientras el hombre aún gritaba. El suelo se convirtió en un charco de vísceras. Los saqueadores en las gradas gritaban, aplaudían, lanzaban botellas rotas contra nosotros. Querían vernos sufrir. Yo no me detuve. Golpeé, apuñalé, desgarré, hasta que mis brazos dolían y mi respiración era un jadeo roto. Cuando el último zombi cayó, ya no parecía un niño. Parecía otro monstruo más. La multitud rugió. Algunos pedían que me mataran de inmediato. Otros gritaban que me dejaran vivir, que sería divertido verme pelear otra vez. El líder de los saqueadores, un hombre enorme con un casco hecho de calaveras, levantó la mano. Este niño tiene fuego en la sangre. Su voz retumbó. Se queda. Durante las noches, encerrado en mi celda, escuchaba los planes de los saqueadores. Hablaban de caravanas, de saqueos, de rituales con fuego. Pero también escuché algo más. Uno de ellos dijo: los del campamento del sur. Se nos escaparon hace unos días. Una mujer gritona y un mocoso con cachetes inflados. Se me paró el corazón. Doña Florinda y Kiko. Estaban vivos. Y habían pasado por aquí. No podía quedarme encerrado. Esperé mi oportunidad. Una noche, cuando el guardia se quedó dormido, le robé las llaves y le corté la garganta con su propio cuchillo. La sangre me salpicó, tibia y espesa. Liberé a algunos prisioneros, pero la mayoría estaba tan débil que apenas podían levantarse. Les dije que corrieran, y yo me encargué de abrir la salida. Los saqueadores se dieron cuenta. La alarma sonó. Gritos, disparos, tambores. Corrí por los pasillos oscuros, con los zombis que habían soltado persiguiéndonos. Era un caos de dientes, disparos y alaridos. En el fuego del coliseo vi al líder, el del casco de calaveras, mirándome con una sonrisa torcida. Nos volveremos a ver, niño. Gritó. Logré escapar. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me escondí en una iglesia derrumbada, con el cuchillo en una mano y la gorra en la otra. El cuerpo me temblaba, la sangre seca pegada en mi piel. Pero en medio del terror, tenía algo nuevo. Una pista clara. Doña Florinda y Kiko estaban vivos, y habían huido hacia el sur. Esa noche recé. No sabía si a Dios, al cielo, o a las estrellas apagadas. Solo dije: por favor, déjame encontrarlos. No me quites la esperanza. Y seguí caminando al amanecer, hacia el sur, con la sangre seca en mis manos y el corazón latiendo como nunca. El sur seguía llamándome. Cada paso me acercaba a mis vecinos. Y a la verdad sobre la bomba. Después de días caminando, llegué a un terreno baldío, seco, cubierto de polvo y huesos. Allí encontré algo extraño. Una entrada metálica, medio enterrada, con una compuerta oxidada y el símbolo de radiación pintado con pintura amarillenta. El aire olía a hierro y podredumbre. Me acerqué con el corazón golpeando en el pecho. Tiré de la compuerta, que rechinó como un grito, y bajé por unas escaleras que parecían no terminar nunca. El refugio subterráneo estaba oscuro, pero no vacío. Las paredes estaban manchadas con sangre seca, y en el suelo había huellas de arrastre, como si cuerpos hubieran sido llevados a la fuerza.
El eco de mis pasos se mezclaba con un goteo constante, como si el lugar estuviera llorando. Avancé con el machete en la mano. El olor era insoportable. Carne podrida, químicos, metal oxidado. Pronto encontré lo que temía. Cuerpos. Pero no eran zombies comunes. Algunos estaban dentro de tanques de vidrio rotos, flotando en un líquido verde, con cables entrando en sus cabezas. Otros estaban amarrados a camillas, abiertos en canal, con órganos expuestos y tubos clavados en su carne. Había niños con cráneos abiertos, hombres con espinas dorsales arrancadas, mujeres con brazos cosidos a sus espaldas como si fueran alas deformes. Me tapé la boca para no gritar. En una de las paredes había pizarras llenas de anotaciones. Alcancé a leer algunas frases. Mutación incontrolable, fase 3. El virus responde a radiación. La bomba no fue para eliminar. Fue para activar. Sentí que la sangre se me helaba. La bomba no había sido un error ni un simple encubrimiento. La habían lanzado para despertar algo. Seguí explorando. Llegué a una sala más grande. Allí estaban los experimentos que aún se movían. Uno era un hombre sin piel, todo rojo, con cables incrustados en su pecho. Respiraba con un ruido húmedo, y al verme, empezó a golpear las cadenas que lo sujetaban. Otro era una mujer con 4 brazos, 2 colgando sin vida y los otros retorciéndose como serpientes, arañando el aire. El peor era un niño. Tenía la cabeza desproporcionada, los ojos negros como pozos, y murmuraba palabras que no entendía. Me retrocedí, aterrado. Pero entonces escuché voces humanas. Me escondí detrás de un tanque roto y observé. Eran hombres armados, con uniformes viejos, como soldados abandonados. Hablaban entre ellos mientras revisaban papeles y cargaban cajas. El sur es el punto de reunión, dijo uno. Los sujetos sobrevivientes fueron trasladados. La mujer, el niño cachetón, el viejo flaco. Todos aún están con vida. Sentí que el corazón me iba a explotar. Estaban hablando de ellos. Doña Florinda, Kiko, y Don Ramón. Quise salir corriendo, gritarles que me llevaran con ellos, pero algo dentro me detuvo. Eran soldados. Y no se veían como salvadores. Uno de los soldados abrió una celda en el fondo. De ella salió un zombi distinto, con el cuerpo cosido, lleno de grapas y cicatrices. Al verlo, me dieron arcadas. Parecía una marioneta hecha de pedazos humanos. Los soldados lo empujaron como si fuera una bestia de carga. Si controlamos esto, controlaremos el mundo, dijo otro. No aguanté más. Retrocedí, pero mi pie golpeó una lata oxidada. El ruido retumbó como un trueno. Las linternas de los soldados me enfocaron. Un intruso. Gritaron. Corrí. Los pasillos se llenaron de disparos, chispas, gritos. Atrás de mí, los experimentos despertaron, rompiendo cadenas y lanzándose contra todo lo que se movía. Los soldados disparaban, las criaturas rugían, la sangre salpicaba las paredes. Uno de los monstruos me alcanzó, me arañó la espalda con unas garras huesudas, pero logré escapar por un pasillo lateral. Subí las escaleras corriendo, con el eco de los disparos y los rugidos persiguiéndome hasta la salida. Al fin salí a la superficie. El aire, aunque envenenado y lleno de ceniza, se sintió como un respiro de vida. Me desplomé en el suelo, con la espalda ardiendo y el cuerpo temblando. Pero apreté el machete y la gorra de Don Ramón. Tenía 2 certezas nuevas. 1. La bomba fue para activar el virus. 2. Mis vecinos seguían vivos, en algún punto del sur. Miré el horizonte. El cielo estaba rojo, cubierto de nubes negras que parecían heridas abiertas. Me limpié la sangre del rostro y susurré. Espérenme. Ya voy. Y seguí caminando, tambaleante, pero decidido. El camino al sur parecía interminable. La tierra estaba muerta, el cielo rojo, y cada tanto aparecían cuerpos secos como estatuas de ceniza, aún de pie, congelados en el momento exacto de la explosión. Llevaba días sin comer. El machete estaba mellado, y mi ropa cubierta de sangre vieja que ya no sabía si era mía o de los monstruos. Pero seguía caminando, con la gorra de Don Ramón apretada contra el pecho. Hasta que lo vi. Un pueblo. Casas destrozadas, ventanas sin vidrios, calles cubiertas de polvo. A primera vista parecía vacío. Pero al entrar, me di cuenta de que no lo estaba.
Había cuerpos en todas partes, colgados de los postes con ganchos oxidados. No eran zombies ni humanos vivos. Eran esqueletos con restos de carne pegados, como si hubieran sido expuestos para servir de advertencia. En las paredes de las casas había símbolos pintados con sangre seca. Círculos con cruces, ojos abiertos, frases como la carne es el camino y el fuego nos purifica. Me estremecí. Ya no era solo un apocalipsis de zombies y saqueadores. Aquí había algo peor. Un culto. Al fondo de la plaza central encontré una hoguera apagada. Entre las cenizas había restos humanos calcinados, huesos pequeños mezclados con grandes. Y junto a ellos, un pedazo de tela. Lo levanté con manos temblorosas. Era parte de un vestido. Reconocí el patrón floreado. Era de la Chilindrina. El corazón me dio un vuelco. No estaba seguro si había muerto ahí. O si había logrado escapar antes del sacrificio. Me arrodillé y lloré, apretando el trozo de tela contra la gorra de don Ramón. Tenía pruebas. Ella también había pasado por aquí. De repente, escuché un sonido. Un murmullo bajo, repetitivo, como rezos. Me escondí detrás de una casa derruida. Desde allí vi una procesión de figuras encapuchadas. Caminaban descalzos, con túnicas manchadas de sangre, cargando antorchas. En medio llevaban una jaula, y dentro de ella, un hombre vivo, amordazado, llorando. Lo arrastraron hasta la hoguera. Allí, uno de ellos levantó un cuchillo enorme y empezó a cortar la piel del prisionero mientras los demás cantaban. Los gritos se mezclaron con el humo y con el olor a carne quemada cuando lo lanzaron al fuego aún respirando. Sentí el estómago revuelto. Quise retroceder, pero uno de ellos me vio. Un intruso. Gritó, con una voz ronca. Todos se giraron hacia mí. Las antorchas iluminaron sus rostros. No eran humanos del todo. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y sus bocas estaban cosidas en las comisuras, obligándolos a sonreír. Corrí. Las calles se llenaron de gritos y pasos descalzos golpeando el suelo. Las sombras de las antorchas bailaban en las paredes, como si todo el pueblo ardiera conmigo atrapado dentro. Llegué a la iglesia. La puerta estaba abierta, y dentro había un altar improvisado. No era de santos, sino de cuerpos cosidos, formando una figura monstruosa con varias cabezas y brazos extendidos. En el suelo, bajo el altar, había papeles y libros. Alcancé a leer algunos antes de que me alcanzaran. El virus no es natural, fue diseñado. La bomba fue la llave para abrir la carne. Ellos no quieren acabar el mundo. Quieren transformarlo. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Quiénes eran ellos? ¿El gobierno? ¿Los científicos? ¿O algo peor? No tuve tiempo de pensar. Los encapuchados entraron, gritando, con cuchillos y garras oxidadas. El fuego de sus antorchas iluminaba sus rostros deformes. Corrí hacia la parte trasera de la iglesia, rompí una ventana y salí rodando entre vidrios y polvo. Uno me alcanzó y me cortó el brazo. La sangre brotó caliente, pero seguí corriendo. No me detuve hasta salir del pueblo. Esa noche me escondí en una colina cercana. Desde allí vi las antorchas moviéndose como luciérnagas malditas. Escuchaba sus cánticos en la distancia, promesas de la nueva carne y del renacimiento en el fuego. Apreté el trozo del vestido de la Chilindrina contra mi pecho. Quizás ella aún estaba viva. Quizás había escapado de ese lugar, como yo. Tenía que creerlo. El viento frío soplaba. La herida en mi brazo ardía, pero lo ignoré. El mundo estaba roto. Había zombies, saqueadores, experimentos, y ahora sectas religiosas que adoraban al virus como si fuera un dios. Pero yo tenía una misión. No podía rendirme. Miré la gorra de don Ramón, el pedazo de vestido, y el cielo rojo que parecía arder. Y me prometí. No pararé. Hasta encontrarlos a todos. La oscuridad me envolvió. El eco de los cánticos seguía en mis oídos. Y supe que mi camino apenas comenzaba. El camino se volvió más árido mientras avanzaba hacia el sur. Las calles estaban cubiertas de huesos que crujían bajo mis pasos como si caminaran conmigo. No había viento, no había aves, solo silencio y polvo. Pero ese silencio nunca era completo. Siempre estaba el murmullo lejano de los zombies, ese gemido gutural que se colaba en mi cabeza incluso cuando no estaban cerca. Era como si me persiguieran aunque no pudiera verlos.
El hambre me consumía. Ya no recordaba el sabor del pan ni de una torta de jamón. Lo único que conocía era el hierro de la sangre en mi boca, el ardor del miedo en mi garganta, y el sonido de mi estómago rugiendo como un monstruo más. Al tercer día de caminar, encontré un edificio enorme, semiderrumbado. Era un hospital. La cruz roja en su fachada estaba manchada con sangre seca y cubierta de garabatos pintados. Aquí empezó la carne. Entré. El aire dentro era espeso, como respirar en un pantano de podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de manchas marrones que alguna vez fueron sangre fresca. El suelo estaba lleno de camillas volcadas, jeringas rotas y restos humanos. Brazos mutilados, cráneos con agujeros, torsos abiertos como si fueran animales de carnicería. En una esquina vi una pila de cabezas amontonadas, todas con los ojos arrancados. Algunas aún tenían mechones de cabello. El corazón me golpeaba fuerte, pero tenía que seguir. Me moví entre pasillos oscuros, iluminando apenas con un encendedor que había encontrado días atrás. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, y en cada una había horrores peores. En una, vi a un grupo de zombis inmóviles, sujetos con correas oxidadas, las bocas cosidas con alambre. Aún intentaban gruñir, y de sus gargantas salía un sonido apagado, como un murmullo de pesadilla. En otra, había cuerpos cosidos juntos, formando una masa de carne, con varias cabezas que lloraban al mismo tiempo. Una de ellas abrió los ojos y me miró, susurrando. «Ma. Ma». Sentí las piernas flojas. Casi me da la garrotera. Me mordí la lengua hasta sangrar para no caer. No podía permitirme caer ahí. Seguí avanzando hasta llegar a la sala de operaciones principal. Las lámparas aún colgaban del techo, algunas encendidas y parpadeando como ojos moribundos. En el centro de la sala había una mesa de acero, cubierta de huesos y bisturís oxidados. Y sobre la mesa, un cuaderno. Lo abrí. Estaba lleno de notas médicas, pero no eran como las de un hospital común. Hablaban del virus activador, de pruebas con radiación, de objetos de prueba obtenidos en la vecindad. Mi corazón se detuvo. ¿La vecindad? Pasé las páginas con manos temblorosas. En una encontré una lista con nombres. Muchos estaban tachados, pero pude leer algunos claramente. Ramón. Sujeto de interés. Florinda. Resistencia anómala. Kiko. Sujeto 7, no infectado. Clotilde. Respuestas emocionales intensas. Barriga. Contacto secundario. Ñoño. Sujeto joven, resistencia incierta. Y en la última línea. El niño del barril. Pendiente. Se me cayó el cuaderno de las manos. Yo estaba en esa lista. En ese momento escuché un sonido húmedo detrás de mí. Un arrastre, como de carne golpeando el suelo. Me giré y lo vi. Un zombi distinto a todos los demás. Su cuerpo estaba cosido con retazos de varios cadáveres, y tenía 4 brazos que terminaban en garras oxidadas, como bisturís. La cabeza era mitad humana, mitad metálica, con un ojo rojo que brillaba como una linterna. Gruñó y se lanzó hacia mí. Corrí por los pasillos del hospital, esquivando camillas, saltando sobre charcos de sangre coagulada. El monstruo me perseguía, golpeando las paredes y arrancando pedazos de concreto con sus garras. Entré en una sala cerrada y empujé un estante para bloquear la puerta, pero el monstruo la destrozó como si fuera papel. Me lancé contra él con el machete. Le clavé la hoja en el cuello, pero solo salió un chorro de líquido negro, como petróleo. Rugió y me golpeó, lanzándome contra una camilla oxidada. Sentí que mis costillas crujían. Cuando se abalanzó de nuevo, alcancé a encender el mechero y lo lancé contra un charco de alcohol derramado. Las llamas envolvieron la sala. El monstruo gritó, agitándose entre fuego y humo, mientras yo corría hacia la salida. Logré escapar del hospital cuando el fuego empezó a consumirlo todo. Afuera, caí de rodillas, respirando con dificultad, mientras veía las llamas devorar aquel edificio de horrores. En mi mano aún tenía el cuaderno. Y en mi cabeza, las palabras grabadas. El niño del barril. Pendiente. Me tumbé en el suelo esa noche, mirando el cielo rojo y pensando en la lista. Todos ellos estaban ahí. Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, la bruja del 71, el profesor Girafales, el señor Barriga y Ñoño. Eso significaba que todos habían sido parte de esos experimentos de alguna forma.
que los buscaban, que seguían vivos. Y que yo era la pieza que faltaba. El viento sopló, trayendo el eco de gemidos zombies desde la distancia. Apreté la gorra de Don Ramón contra mi pecho, cerré los ojos y me dije: no dejaré que me encuentren primero. Yo los encontraré a ellos. Y seguí caminando hacia el sur, con el cuaderno en la mochila y la certeza de que la verdad sobre la bomba estaba cada vez más cerca. El hospital quedó atrás, reducido a cenizas, pero su recuerdo seguía en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos veía los cuerpos cosidos, las bocas cosidas, y esa lista maldita con nuestros nombres. El cuaderno lo llevaba conmigo, envuelto en trapos viejos. Era como cargar un pedazo del infierno en mi mochila. Seguí avanzando hacia el sur. El hambre me devoraba, y la sed me hacía ver manchas negras en el horizonte. Caminé entre autopistas destruidas, con coches quemados y esqueletos pegados a los asientos, sus mandíbulas abiertas como si hubieran muerto gritando. El viento traía olor a hierro y carne podrida. Hasta que lo escuché. Un silbido metálico. Lo seguí y encontré un tren detenido en medio de la nada. Vagones oxidados, ventanas rotas, grafitis de símbolos extraños en los costados. Parecía abandonado, pero había humo saliendo de una de las chimeneas improvisadas. Me acerqué con el machete en mano. Antes de entrar, escuché voces. «Cierra esa puerta, no dejes que entren», decía un hombre. «Mamá, tengo miedo». Lloraba un niño. Golpeé el costado del vagón. El silencio se hizo. Luego, una voz áspera me gritó: «¿Quién anda ahí?» Soy un niño. Estoy solo», respondí con la garganta seca. Hubo un murmullo. Finalmente, una puerta lateral se abrió con un chirrido, y una mano me hizo señas. Dentro encontré a un grupo de sobrevivientes. Hombres, mujeres, y hasta 2 niños más pequeños que yo. Habían fortificado el tren con tablas y chatarra, y tenían hogueras encendidas en latas. El aire olía a sudor, a pólvora y a miedo. Me dieron un poco de agua. Sentí que la garganta se me reconstruía al beber. «Eres afortunado de haber llegado vivo», me dijo un hombre con barba, el que parecía líder. «Aquí afuera ya no queda nada. Estoy buscando a unos vecinos», dije con voz temblorosa. Una señora con su hijo cachetón, un señor flaco con gorra, una niña con lentes. El hombre me miró fijo. «Sí. Pasaron por aquí. Hace semanas». El corazón me dio un salto. «¿Dónde están?», le pregunté, desesperado. El hombre bajó la mirada. «No lo sé. Habían tomado el tren. Hasta que ellos lo atacaron». Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, un grito interrumpió. «Se mueven otra vez. Se mueven». Corrimos hacia la parte trasera del vagón. Allí, en una jaula improvisada, había 3 zombies capturados. Estaban encadenados, con alambres atravesando sus torsos. Los sobrevivientes los tenían como mascotas, guardias. Pero algo andaba mal. Los zombies se retorcían, y sus ojos brillaban con un resplandor amarillo, como brasas. La carne se les estaba despegando en placas, y de sus bocas cosidas goteaba un líquido negro que chisporroteaba al caer. Uno de los niños gritó. Las cadenas se rompieron. Los zombies se lanzaron contra nosotros como bestias desatadas. Uno de los sobrevivientes recibió un mordisco en el cuello, y su sangre brotó a chorros, pintando las paredes metálicas del tren. Otro fue desgarrado por las garras huesudas de uno de los monstruos. El vagón se convirtió en un infierno. Gritos, sangre, golpes metálicos. Yo me aferré al machete y corté el cráneo de uno, hundiéndole la hoja hasta que sentí cómo se rompía el hueso y salía la masa gris del cerebro. El tren entero se llenó de alaridos. Intentamos huir al siguiente vagón, pero allí nos esperaba algo peor. No eran zombies comunes. Eran humanos. Vivos. Que se habían cosido pedazos de carne muerta en el cuerpo, como si quisieran imitar a los infectados. Tenían máscaras hechas con rostros arrancados, y cuchillos oxidados en las manos. «El niño. El niño del barril», gritaron, señalándome. Sentí el corazón detenerse. Ellos sabían quién era yo. La masacre comenzó. Los encapuchados se lanzaron sobre los sobrevivientes. Uno abrió en canal a una mujer delante de mí, sus intestinos cayendo como serpientes al suelo.
Otro arrancó la cabeza de un anciano con un machete oxidado y la levantó en alto, chorreando sangre, mientras gritaba alabanzas a algo que no entendí. El vagón se tiñó de rojo. Los niños lloraban. El suelo se volvió resbaladizo con vísceras. Yo solo corrí, apuñalando a quien se interpusiera, hasta que logré salir del vagón. El tren se convirtió en una carnicería ambulante. Desde afuera lo veía moverse como si estuviera vivo, con gritos y risas mezcladas con rugidos zombies. Me escondí en un vagón vacío más adelante, temblando. En el suelo encontré algo. Un cuaderno roto, lleno de notas manchadas de sangre. Decía: los religiosos del sur no quieren huir del virus. Quieren ser uno con él. Buscan al niño pendiente. Lo llaman la semilla. El ataque con la bomba fue ordenado por un consejo secreto, con sede en el mismo sur. Cerré el cuaderno. Mis manos temblaban. Los sobrevivientes que quedaban gritaban en la distancia, apagándose uno por uno. Yo estaba solo otra vez. Me quedé abrazado a la gorra de Don Ramón y al pedazo de vestido de la Chilindrina. Sabía que ellos seguían vivos, pero cada pista que encontraba me acercaba no solo a ellos, sino a algo más grande, más terrible. Y ahora lo sabía. La bomba no fue un accidente. Alguien la había ordenado. Y yo estaba en medio de su plan. Miré el sur. El horizonte estaba cubierto de humo y llamas. Si de verdad me quieren, tendrán que atraparme primero, murmuré. Y seguí caminando. El tren de los condenados quedó atrás, pero sus gritos aún estaban dentro de mi cabeza. Cada paso que daba, escuchaba el eco de la carne desgarrándose y de las voces que me llamaban semilla. El sur no solo era un destino. Era un pozo negro que me estaba tragando. Después de días caminando, encontré murallas hechas con chatarra, coches aplastados y huesos clavados como estacas. Era una ciudad fortificada. Desde lejos se escuchaban tambores, cantos, y un repique metálico como si cientos de manos golpearan cadenas al mismo tiempo. Me acerqué escondido, observando desde una colina. Dentro vi antorchas iluminando calles enteras, hombres y mujeres vestidos con túnicas ensangrentadas, y zombies encadenados que usaban como perros guardianes. Era un lugar de locos. Pero tenía que entrar. Me colé por una alcantarilla rota. El olor a mierda, sangre y metal oxidado casi me hace vomitar. Al salir, estaba en una calle interior, oscura, rodeada de casas en ruinas cubiertas de símbolos pintados con sangre. Ojos que lloraban, manos abiertas con cuchillas, frases como el niño traerá la nueva carne. Me escondí entre las sombras, avanzando mientras observaba. La ciudad estaba viva con ritos horribles. Vi a un grupo de fanáticos rezando mientras clavaban cuchillos en su propia piel, arrancándose trozos de carne que luego lanzaban a los zombies encadenados. Estos se peleaban por devorar la carne aún sangrante mientras los hombres reían, como si les diera placer alimentar a sus monstruos. Más adelante, en una plaza central, había un altar. Lo que vi allí casi me rompe. Sobre la piedra del altar, habían colocado objetos personales. Reconocí varios. Una gorra azul de visera gastada. Unos lentes redondos de niña. Un zapato infantil con agujeros en la suela. Una pequeña corbata amarilla manchada de sangre seca. Me quedé helado. Era la gorra de Kiko, los lentes de la Chilindrina, el zapato de ñoño. Y la corbata del profesor Girafales. Todos habían pasado por ahí. No sabía si estaban muertos. O si habían sido ofrendados. Sentí las piernas flaquear. Casi me da la garrotera. Me mordí el labio hasta sangrar para mantenerme en pie. No podía caer. No hay. De pronto, un gong retumbó en toda la ciudad. Los fanáticos se reunieron en la plaza, y yo me escondí detrás de una columna rota para observar. Subió al altar un hombre alto, cubierto con una túnica negra. Tenía la piel pintada con símbolos rojos, y en la frente una cicatriz en forma de cruz. Levantó los brazos y gritó. El fuego nos purificó. La bomba fue la llave que nos abrió los ojos. Todos corearon. Amén a la carne. El hombre siguió. El consejo en el sur nos mostró el camino. Ellos liberaron la semilla, y ahora la semilla debe florecer. Mi sangre se congeló. El consejo, los mismos que lanzaron la bomba. Los fanáticos comenzaron un sacrificio. Trajeron a un prisionero vivo, amarrado de pies y manos, con la boca cosida. Lo arrojaron al altar.
El sacerdote negro levantó un cuchillo enorme y, con un solo movimiento, abrió su vientre de lado a lado. Las vísceras cayeron al suelo con un chorro caliente. Los fanáticos se lanzaron sobre ellas, recogiendo pedazos con las manos y comiéndolos crudos, con la sangre corriéndoles por el cuello. El cadáver aún convulsionaba cuando lo colgaron boca abajo en la plaza, dejando que la sangre chorreara en un cuenco. El sacerdote levantó ese cuenco y gritó: por el niño que vendrá, por la semilla de la carne. Yo temblaba. Ese niño era yo. Sabía que debía irme. Pero antes de escapar, vi algo más. Unos fanáticos entraron cargando una jaula cubierta con telas. Dentro había algo que gemía. No pude verlo bien, pero escuché un llanto. Un llanto infantil. La piel se me erizó. ¿Podría ser ñoño? ¿Podría ser la Chilindrina? No lo supe, porque en ese momento una mano me atrapó desde atrás. Un fanático me había visto. Grité y lo apuñalé en el cuello, la sangre brotando como una fuente oscura. Corrí entre la multitud, que comenzó a gritar: el niño. El niño está aquí. Los fanáticos me persiguieron por toda la ciudad. Zombis encadenados fueron soltados, lanzándose con las mandíbulas abiertas, desgarrando todo a su paso. Me abrí camino a machetazos, la sangre caliente salpicándome el rostro. Un zombi me mordió el brazo, pero logré arrancarle la cabeza de un tajo antes de que me arrancara un pedazo. Llegué a la muralla. Escalé con las uñas, con los fanáticos gritando detrás de mí, lanzándome piedras y cuchillos. Uno me alcanzó en el hombro, pero logré saltar al otro lado. Caí en el polvo, sangrando y jadeando. Desde lejos, miré la ciudad iluminada por antorchas, y escuché los cánticos que se alzaban en la noche. La semilla florecerá. La carne será eterna. Apreté los dientes y el machete. Tenía más pistas. Todos ellos habían estado ahí. Kiko, la Chilindrina, ñoño, Girafales. Y ahora sabía que un consejo en el sur había ordenado la bomba. Ellos eran los verdaderos culpables. Y yo era parte de su plan. Miré la gorra de Don Ramón en mi mochila y susurré: no dejaré que me atrapen. No. Mientras aún tenga fuerzas. Y seguí caminando, con la ciudad de los mártires ardiendo en mi memoria. El camino al sur fue el más cruel de todos. Atravesé pueblos arrasados, donde las calles estaban tapizadas con huesos blanqueados al sol, esqueletos abrazados unos a otros, como si hubieran muerto rezando. El hedor de la muerte era tan fuerte que mis narices sangraban a cada rato. Había cuerpos colgados de los postes eléctricos, putrefactos, con carteles clavados en el pecho. La carne florece. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con voces que me llamaban semilla. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo me observaba en la oscuridad. Finalmente, lo encontré. Una montaña horadada por túneles. En la entrada, puertas de acero oxidado, y sobre ellas pintado en rojo: Consejo Sur. Era el búnker. Entré arrastrándome por una grieta lateral. Dentro, el aire olía a óxido, humedad y sangre rancia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, los mismos de la ciudad de los fanáticos. Pero aquí había algo peor. Fotos viejas pegadas con clavos. Fotos de niños, de familias, de hombres uniformados. Todos con las caras tachadas con cruces rojas. Avancé con el corazón en la garganta. Las luces parpadeaban. Se escuchaban pasos en los túneles, pero no eran humanos. Lo confirmé al doblar una esquina. Criaturas híbridas, medio zombis, medio humanos, arrastraban los pies, con brazos cosidos de otros cuerpos y ojos que brillaban como lámparas amarillas. Eran guardianes. Me escondí entre las sombras, observando. Sus estómagos estaban abiertos, rellenos con cables y tubos que goteaban un líquido negro. No eran solo muertos. Eran experimentos. Avancé hasta una sala más grande, y lo que vi allí me cortó el aire. Un mural pintado con sangre ocupaba la pared. Decía: la bomba no destruyó. La bomba sembró. Debajo, cajas de archivos, documentos amarillentos. Los abrí temblando. Proyecto Semilla. Sujeto identificado. Niño sin nombre, habitante de vecindad marginal. Familiares y contactos monitoreados. Mujer y su hijo, hombre y su hija, arrendador y su hijo, maestra en formación. La bomba se lanzó para cubrir la liberación del virus de la carne. El Consejo al Sur es el custodio de la semilla.
Cerré los ojos. Era yo. Habían planeado todo desde antes. Y habían marcado a mis vecinos también. Un ruido me hizo guardar los papeles. Desde el fondo del pasillo, escuché un llanto. Me acerqué despacio, hasta llegar a una puerta cerrada con barrotes. Dentro había celdas, y en ellas restos de ropa colgando. Me acerqué a mirar mejor. Y mi corazón dio un vuelco. Allí, en el suelo, vi una blusa amarilla manchada, idéntica a la de doña Florinda. Unos tirantes rotos que parecían del overol de la Chilindrina. Un sombrero de copa viejo, como el que a veces usaba el profesor Girafales. No vi cuerpos. Solo ropa. Pero eso significaba que habían estado ahí. De repente, un chillido metálico recorrió todo el búnker. Los guardianes híbridos comenzaron a arrastrarse hacia mí. No tuve opción. Corrí. El túnel se llenó de alaridos y pasos arrastrados. Los experimentos se lanzaban contra las paredes, dejando manchas de pus y sangre negra. Uno me alcanzó, rozándome la cara con una garra hecha de hueso. Sentí como me cortaba la piel, pero logré escapar, apuñalando su garganta. La sangre negra me cubrió el rostro. Su sabor era amargo, químico, como si hubiera bebido veneno. Corrí hasta llegar a otra sala enorme. Era un laboratorio. Había mesas llenas de cadáveres abiertos, conectados a máquinas que aún chisporroteaban. Cerebros flotando en frascos. Niños deformes dentro de tanques de vidrio, algunos moviendo los ojos aunque no tenían cuerpos completos. En el centro, una pizarra metálica con la inscripción: Generación 2. Sujetos localizados en el centro del país. Objetivo: capturarlos vivos. Había fotos pegadas con alfileres. Eran ellos. Don Ramón. La Chilindrina. Doña Florinda. Kiko. El profesor Girafales. El señor Barriga. Ñoño. Todos con un círculo rojo alrededor de la cara. Estaban vivos. Los estaban buscando. El suelo comenzó a temblar. Alguien, o algo, sabía que yo estaba ahí. Las alarmas sonaron, y las compuertas de metal comenzaron a cerrarse. Me lancé a través de un pasillo, mientras los guardianes híbridos se arrastraban detrás de mí. Llegué a una salida de emergencia y logré empujar la puerta antes de que se cerrara del todo. Caí rodando por la montaña, con el búnker retumbando a mis espaldas. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Estaba cubierto de sangre, sudor y lágrimas. Miré al horizonte. El sur estaba más oscuro que nunca, pero en mi mochila llevaba las pruebas. Sabía que mis vecinos estaban vivos. Sabía que alguien, allá abajo, los tenía. Y sabía también que el consejo me estaba esperando. Me levanté, apretando la gorra de Don Ramón entre mis manos sucias. Espérenme. Yo los voy a encontrar. Y seguí caminando hacia la nada, con el eco de las voces del búnker resonando en mi cabeza. La semilla florecerá. La carne será eterna. No te doy otra nomás porque presta para que te salga.